Vamos a hacer una especie de mini repaso de los capítulos 1 y 2 y bueno, de pronto nos lanzamos algo del 3. ¿Están viendo mi pantalla? ¿La alcanzan a ver bien? Sí. Sí. Bueno, Ruth está en el celular, ¿cierto? Y Oscar también. Sí, yo también. ¿Te queda muy pesado ver lo que estamos viendo en este momento? Yo también estoy en el celular, pero se puede ampliar un poquito y se ve bien. Sí, Bueno. yo lo amplío y se ve, sí. Ok, bueno. Bien, aquí tenemos, en este lado está la versión de la Reina Valera es una versión que me gusta mucho que viene con números strong, o sea, si no sé si alcancen a ver, pero a veces hay como una especie de hipervínculos. Por ejemplo, aquí en Santificados, uno le da clic y ahí aparece cómo es Hagiazo. Esto es una literatura obviamente griega y hacer santo. Bueno, entonces uno va teniendo muchas cositas ahí que va. Y en este lado, en el lado pues prácticamente derecho, si uno lo ve de frente o izquierdo en el computador, en el celular, pues está la nueva versión internacional. Entonces, las dos, en la medida que uno va avanzando, va teniendo, digámoslo así, como sincronización entre las dos pantallas, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere que yo le instale esa Biblia en su computador, me avisan. Yo les pongo ahí el user y la clave y pueden jugar con esto que pues es un recurso como cualquiera, ¿no? O sea, no es algo que quiere decir que esto es la panacea pero sí me gusta por lo menos tener de lado y lado poder contemplando esto y vamos a hacer un pequeño ejercicio de, de, de estos primeros dos capítulos, ¿no? Entonces, nos queda más fácil pues ir leyendo y considerando lo que habla acá. Entonces, y también quiero que tengamos algo participativo, algo bien rico, bien especial, que podamos expresar, ¿no? O sea, que no sea yo un monólogo, sino que nosotros podamos eh, interactuar, ¿sí? Entonces, pues, recordemos que esto es un ejercicio donde en este contexto que estamos nosotros viendo en estos momentos, el contexto histórico, ¿sí? Entonces, está el que lee y está el que escribe, ¿sí? En este momento ahí uno tiene que, ya está uno viendo, como vemos aquí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermanos Sóstenes, y aquí dice, yo, Pablo, por la voluntad de Dios, para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo una carta junto con nuestro hermano Sóstenes, ¿sí? Bueno, ahí ya está identificado quién es el que está prácticamente escribiendo, ¿sí? Entonces debe saber que ya ha recibido información previamente por el cual él está haciendo cierto tipo de precisiones, ha detectado errores, ha detectado situaciones que, como les digo, hacemos en nuestra mente y a través del apoyo histórico como una precisión o aproximación de cómo era esa región, ¿no? O sea, Acaya, que es Grecia, era una... Espere, Sí, le quiero interrumpir ahí sobre la misma lectura antes de que entre el contexto, que al mirar la lectura definitivamente de las dos versiones uno ve cómo pues al leer la Strong, cuando uno hace las pausas, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, cuando uno hace la lectura y si uno la hace muy rápido, casi que podría entender que el hermano Sóstenes también le hace ese llamado a Pablo. ¿Sí? Sí. En cambio, en la nueva versión sí lo deja muy claro. Escribió esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Sí, perfecto. Eso es lo que yo quiero. Me parece maravilloso, ¿sí? Ahora, Pablo también describe que, mira con qué grandes letras les escribo, ¿sí? Sí, o sea, puede ser que... Y en la película, no sé si llegaste a ese punto, Charles, el hombre habla de que él ya no ve, porque es que cómo no va a ver si lo mantienen en un hueco, ¿sí? En
en condiciones, no sé si de pronto llegaste a ese punto donde el man, a Pablo lo sacan de la cárcel y lo llevan a la luz del sol y el tipo prácticamente queda supremamente aterrado del impacto de la luz, ¿sí? O sea, ya la agudeza visual, y obviamente no me imagino, él no debió haber tenido una adecuada nutrición, ¿sí? Y el diario vivir de Pablo era en ese entonces lo que describe. Vamos a hacer un salto en este momento, vamos a hacer un salto, que esto está, que fue algo que una vez interactuando con Carlos nosotros estuvimos revisando, ¿sí? Aquí hablaba precisamente de cómo las antorchas humanas, ¿no? Dice, nosotros somos insensatos en amor de Cristo. Ya lo voy a subir un poquitico. El 10. Y míralo aquí. Míralo aquí. Bueno, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta ahora, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos y bendicimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Aquí vamos a la nueva versión. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, ¿sí? Aquí habla, somos insensatos por amor a Cristo. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Esto es mas vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos, ustedes los estiman y a nosotros nos ridiculizan, ¿sí? En el 11 dice, incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Le dice, somos abofeteados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzaros, sino para advertirles como a mis hijos amados. Pero antes de esta colección de justificaciones, explicaciones, está este versículo que me llamó mucho la atención, que es lo que hablábamos ahorita. Dice, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Miremos la nueva versión, la NTV. Dice, a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Y es lo que mencionaba, ahí está en la película que Lina nos recomendó. Prácticamente parte del sistema de iluminación de Roma eran los cristianos, ¿sí? Y aquí está hablando de cómo en el circo romano, porque ahí habla en la película y es cierto, Pablo está bajo Nerón, ¿sí? Nerón fue el que dio el edicto de muerte, ¿sí? Y están haciendo prácticamente lo que es, dice que llegan a ser espectáculo. Quiere decir que en el circo romano, ¿sí? Había la función de los gladiadores y Nerón introdujo básicamente tener fieras con hambre, leones, tigres, bueno, no sé qué más,
y el espectáculo o eran enviados a que los leones lo atacaran y lo despedazaran, o ahí mismo en el ciclo también los iluminaban, los quemaban, ¿sí? Entonces, es increíble, ¿sí? Como dice en la nueva versión viviente, mire, nuestra entrega nos hace parecer tontos y aquí nosotros somos insensatos, ¿sí? Entonces, fueron ridiculizados, pero fue esa ese aspecto de ridiculizarle fue lo que el Señor permitió, ¿sí? Fue lo que el Señor permitió, ¿sí? O sea, esto es algo increíble, o sea, él termina, por ejemplo, en esta parte, bueno, estamos ya metiéndonos en el rancho del tema como hoy, pero el versículo que más me cautivó es este, ¿sí? Os ruego Ahora, que me imitéis. Sí, el Charles. líder, le iba a decir ahí que ahí en ese versículo 9, pues yo le comentaba la otra vez que cuando yo lo leí en voz alta y haciendo uno más conciencia de lo que está leyendo realmente, ahí yo me quebranté, realmente, porque, o sea, nosotros no hemos llegado a esa situación y es ver cómo Pablo prácticamente que en esa lectura está diciendo que es como si hubiesen sido tirados al mundo y abandonados por el Señor, y miremos que en las dos lecturas se ve que habla de mundo, ángeles y hombres. Uh-huh. Y cuando habla de mundo, pues entendemos que está hablando de universo, hace diferencia entre mundo y hombres, ¿no? Uh-huh. Y pensaba ahorita, bueno, hasta dónde si así lo mismo estuvieron de pronto los ángeles y el cielo pendiente de que si Jesús, el Señor, pasaba la prueba, hasta dónde se estaría pendiente todo el mismo universo, por llamarlo de esa forma, pendiente de si los apóstoles, los escogidos por Dios, por Jesús, Claro. sus apóstoles que iban a llevar el mensaje, pasaban también esa prueba. Ajá. Y ser esto espectáculo, pues sí, ahí está la semejanza con lo que ocurría en el circo romano, pero de una dimensión descomunal, ¿sí? Como lo vemos en la nueva versión, dice que condenados a muerte, o sea, su elección fue para morir también, igual que Claro. como el mismo ofrecimiento que hizo el Señor Jesús, su Uh-huh. elección, su entrega fue para morir, no para algo mejor, sino para morir sencillamente. Uh-huh. Entonces, cuando uno se enfoca ahí, pues no sé, eso sentí yo y experimenté yo, como no lo había sentido antes de muchas veces que uno lee y observa los versículos y los mira como desde afuera. Uh-huh. Pero cuando uno se mete allá de cabeza, esto es para que realmente uno se quebrante al tratar de identificarse con lo que fue la labor de los apóstoles para cada uno de nosotros. Exactamente. Sí, este es ya un proceso que estás haciendo de asimilación de ese entorno que yo les digo algo, o sea, poco a poco esto va a volver a implementarse, ¿sí? O sea, va a haber una especie de señalamiento y persecución, ¿sí? O sea, esto es algo que inevitablemente ya está vigente, o sea, en países como China, que ustedes vieron el video que una vez coloqué en uno de los temas de Parque Jurásico. Ahí hablaba precisamente de cómo un predicador americano fue a una ciudad en China y eso tocó en un piso frío, húmedo, no tenía muebles y creo que ahí metieron casi 30 chinos. Muchos de ellos viajaron 2, 3 días para poder llegar ahí, solo un día con él, ¿sí? Y él empezó a trabajar y resulta que vieron que no todos tenían Biblias, ¿sí? Y él había llevado varias, o sea, no alcanzaban a estar todos con Biblia en mano. Y cuando empezó a citar las escrituras, habían unos que les entregaban la Biblia a otras personas y después él los miraba de reojo y se daba cuenta que esas personas se habían memorizado los versículos, ¿sí?
y lo recitaban perfectamente, ¿sí? Entonces, en el transcurso de la jornada de capacitación, él empezó a preguntarles, oye, ustedes están recitando la Biblia de una forma que me tiene sorprendido, está memorizada. ¿Cómo hizo usted para aprenderse? Le dijo, no, nosotros estuvimos aprendiendo eso en la cárcel, porque donde ustedes lo vean que está predicando el Evangelio, China lo mete a un campo de concentración y uno le toca. ¿Y usted cómo hacía para memorizar? Dijo, no, a nosotros nos lo escribían en un papelito, ¿sí? Y teníamos que hacer todo el deber lo más pronto posible de leerlos y memorizarlos, y después teníamos que destruirlo porque no le podían encontrar a uno nada con respecto a alguna prueba de eso. Entonces, es increíble, ¿sí? O sea, es increíble, ¿no? Y al final, esto decía, bueno, ¿y cuántas personas hay? Eso, pues obviamente China es el país más poblado y eso, había una cantidad de gente en un ministerio, así como el que estaba teniendo Aquila y Priscila en Roma, como lo describe la película de Pablo de Tarso. Entonces, llegan al final y dicen los chinos, le dicen, yo quisiera, pastor, que usted orara porque queremos ser como ustedes. ¿Sí? Y llega y dice el pastor, yo no puedo orar para que ustedes sean como nosotros, porque allá en Estados Unidos, allá tenemos Biblias de sobra, ¿sí? Y a veces en las casas hay hasta 2, 3 Biblias, pero ninguna de esas Biblias se lee, ¿sí? En Estados Unidos las iglesias son supremamente confortables, con aire acondicionado, aclimatizadas, tienen baño de hombres, baño de mujeres, tienen un auditorio con tecnología, video beam, todo eso. Ustedes aquí han estado sentados todo el día en un piso de madera y con unas condiciones climatológicas bastante difíciles, ¿sí? Si les hablo de la palabra del Señor, si les hablo sobre la santidad, si les hablo lo que le redarguye el Señor sobre el pecado y todo eso, entonces se resienten y no vuelven, porque el americano está acostumbrado a que le prediquen cosas que supuestamente son las que él prefiere y no le toquen estos temas donde en cambio ustedes básicamente están creciendo y están persistiendo en la buena y sana doctrina, ¿sí? Entonces, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes, ¿sí es? Y es lo que el Señor nos lleva precisamente. Mire lo que decía aquí Pablo, no escribo esto para avergonzaros en el 14, sino para advertiros como hijos míos y amados. Este versículo forma parte de, como dice el 15 también, aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pues aunque, dice la viviente, aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñara acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. O sea, esa es la misión del Evangelio. Esta palabra ayos, ¿sí la están viendo aquí? Bueno, esta palabra ayos tiene que ver con paidagogos, o han escuchado pedagogos, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con niños, ¿sí? Líder de muchacho, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Pedagogo, la palabra ayo, que de pronto, como decía Charles David, mucho tiempo estuvimos nosotros pasando por este versículo, ¿sí? El 15. Y decía, oh, será ayo, aunque también hablan ayo de un soporte o una especie de envoltura que cuando se trasplanta una matica cuando se hace un injerto también. Y también hablan de que era, nosotros interpretamos que era como un palo, una estructura en el cual la plantica la van amarrando sobre eso para que crezca derecho, ¿no? O sea, que no se tuerza, ¿sí? Bueno, tiene muchas implicaciones, pero pues aquí nos ubican prácticamente en el griego como tal, ¿sí? Entonces, bien, estoy
Estoy O sea a que mitad. Jime es un ayo. Jime es un ayo. Sí, Jime es un ayo. Jime es un ayo. Sí. Jime es un ayo. Bueno, Jime, ya que estás riéndote ahí, participando, ¿qué opinas de estos últimos comentarios que estamos haciendo? Porque me gustaría que reforzáramos con Jime, con Ruth y con Oscar. Mira que estaba justo viendo una versión, yo tengo una versión católica Bien. y bueno, más o menos tiene lo mismo. En el versículo 14, ponte aquí dice, no os escribo estas cosas porque quieras sonrojarlos, sino porque os amonesto como a hijos míos muy queridos. En el 15 dice, porque aun cuando tengáis millares de años en Jesucristo, no tenéis muchos padres, pues yo soy el que os he engendrado en Jesucristo por medio del Evangelio. Entonces, como que hay más o menos una similitud, pero en la versión que yo te digo que tengo la que veíamos la anterior semana, es la nueva Biblia viva que tengo yo, que es una versión que justo es una Biblia para maestros de niños. Entonces ahí dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino como advertencia y consejo a mis hijitos amados. Porque aunque haya 10,000 personas más que enseñen de Cristo, el Padre espiritual de ustedes soy yo, y los engendré en Cristo por medio del Evangelio. Exactamente. O sea, mira qué bendición hay que Pablo, pues aquí en este recorrido que hemos hecho, que para volvernos otra vez a reubicar, estos primeros 4 capítulos de Primera de Corintios, ¿sí? Está específicamente frenteando o manejando el problema de las divisiones en Corinto, ¿sí? Entonces, inclusive aquí me puse a pensar, antes de que estuviéramos en línea, estuve revisando, a ver, ¿dónde está? Sobre Apolos. Mírelo aquí. Apolos, porque yo dije, bueno, ¿por qué decían unos Apolos? ¿Será que Apolos llegó ahí a hacer, digámoslo así, campaña electoral? ¿Sí? ¿De dónde salió Apolos, no? Entonces, ¿quién era? ¿Qué? Entonces dice ahí, bueno, el griego fue un cristiano judío, mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, contemporáneo del apóstol Pablo, que jugó función importante en el desarrollo temprano de las congregaciones de Éfeso y Corinto. ¿Ves? Apolo es el primero en ser mencionado como predicador cristiano, quien había venido a Éfeso probablemente en el 52 o 53, donde fue escrito como ferviente en espíritu y habló y enseñó con exactitud las cosas relacionadas con Jesús, aunque sepa solo del bautismo de Juan. O sea, ahí hubo, ¿se acuerda que Pablo en el primer capítulo le dice, doy gracias a Dios de que solo bauticé a uno, al otro, él, Apolos, él solamente, digámoslo así, estaba predicando al Señor Jesús, pero solo hablaba del bautizo en agua, ¿ves? Priscila, mire, Hechos 18, 24 y 25, vámonos para el Hechos 18, 24 y 25 en este momento. Apolos predica en Éfeso. ¿Sabe qué pasó aquí? Mírelo acá. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Vamos a ver qué dice Apolos, lo mismo de Apolos. Bueno, natural de Alejandría, varón elocuente, ¿sí? Y poderoso en las escrituras, o sea, un maestro, ¿sí? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan, ¿sí es? Miremos, había recibido enseñanza en el camino
y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta, ¿sí? Y con precisión. Esto, cuando está hablando de precisión y diligentemente, está hablando de que es una persona que tenía un buen nivel de conocimiento de Jesús. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautizo de Juan. Entonces, me llama la atención porque dice, y cuando comenzó a hablar con denuedo, que era judío en la sinagoga, y comenzó a hablar con denuedo, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿sí? ¿Por qué estaba Priscila y Aquila ahí? Porque recordemos que Priscila y Aquila habían llegado expulsados de Roma, ¿sí? Y ellos se toparon con Pablo en Corinto, Acaya, ¿sí? Y después de que Pablo, en el segundo viaje misionero, salió de Corinto a Éfeso, Priscila y Aquila se fueron con él. Pero ellos sí mantuvieron contacto porque ellos fueron los que lo tomaron, escucharon y lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿sí? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a discípulos que le recibiesen y llegado allá fue un gran provecho para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, dice, refutaba a los judíos demostrando que por las escrituras que Jesús era el Cristo, ¿sí? Claro, lo que dice la tradición viviente, Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, ¿sí? Ahora, esto requería justamente lo que dice la nueva traducción viviente, ¿sí? Valentía, porque, pues, en cierta manera requería bastante conocimiento y coraje hablar en una sinagoga sobre Jesús, ¿sí? Pero se da cuenta de que estos señores, esta pareja, le dieron un poquitico más de complemento, ¿no? En el mensaje. Y bueno, ahí es donde se topa con lo que decía Pablo, que él al final, estando después de haber definido el problema de Apolos, que aparentemente uno al principio pareciera que viera que había como un duelo de maestros, pero resulta que no, que era supremamente estimado, ¿sí? Apolos de parte de Pablo. Aquí lo dice. Dice, las diferencias en las dos compresiones probablemente están relacionadas con el bautismo en el Espíritu Santo, ya que Apolos conocía solo el bautismo de Juan. Más tarde, en ausencia de Apolos, sucede un encuentro entre Pablo y algunos discípulos en Éfeso. Antes de la llegada de Pablo, Apolos se había mudado de Éfeso a Acaya y vivía en Corinto, la capital provincial de Acaya. El libro de Hechos informa que Apolos llegó a Acaya en una carta de recomendación de los cristianos de Éfeso, quienes escribieron a los discípulos que le recibieron, y llegado él allá fue de gran provecho por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. La primera epístola de Pablo a los Corintios, que fue en el 55 después de Cristo, o sea que estamos hablando que Apolos ya básicamente estaba rondeando 2 o 3 años, ¿sí? Menciona a Apolos como una figura importante en Corinto. Pablo describió la función de Apolos en Corinto. Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. No hay ninguna indicación de que Apolos fuera favorecido o aprobara una sobreestimación de su persona. Pablo le instó para ir a Corintios, pero Apolos lo rechazó, declarando que iría más tarde cuando tuviera oportunidad. Eso es ya finalizando 1 Corintios 16. Apolos es mencionado más de una vez en el Nuevo Testamento. En la epístola a Tito dice, a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí hay algo que me llamó la atención de información extrabíblica. Jerónimo declara que Apolos estaba tan descontento con la división en Corinto que se retiró a Creta con Zenas, el abogado, y cuando la congregación fue curada
o las cartas de Pablo, Apolos regresó a la ciudad y se convirtió en su obispo. Versiones menos probables lo mencionan como obispo de Duras o Iconio de Frigia o de Cesarea. Habla también Martín Lutero y algunos eruditos estudiosos modernos han propuesto a Apolos como el autor de la epístola de los hebreos, más que Pablo de Tarso o Bernabé. Ambos, Apolos y Bernabé, eran cristianos judíos con autoridad intelectual suficiente. Sin embargo, no hay textos supervivientes conocidos que se atribuyan a Apolos. El comentario de Púlpito le describe como un hombre muy notable y reconoce que Pablo lo tenía en gran estima. El origen de Apolos en Alejandría ha dado lugar a especulaciones de que haya predicado en el estilo alegórico de Filón de Alejandría. El teólogo Jerome Murphy O'Connor, por ejemplo, comentó: es difícil de imaginar que un judío de Alejandría pudiera haber escapado de la influencia de Filón, el gran dirigente intelectual. Al parecer, se ha mostrado especialmente preocupado con educación y predicando. Esto que está dando a entender aquí Wiki me hace ver que con esa capacidad de poder tener una formación intelectual, muy seguramente se fue como de pronto tergiversado el mensaje que Apolos dio, porque de pronto la gente lo malinterpretó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en 1 Corintios 3, y habla prácticamente sobre ese apunto, ¿sí? Pero no lo vamos a ver hasta la próxima semana, porque eso ya es prácticamente lo que es. Wow, ¿qué suena ahí? ¿Están batiendo chocolate? Están batiendo. Sí, se suena como si estuvieran, ¿cierto? Con el molinillo, ¿cierto? Oscar, ¿estás haciendo chocolate? No, para nada. ¿No? ¿Seguro? No he empezado a hacer el desayuno. Estoy en clase primero. Oh, eso es un ejemplo. Un ejemplo. Ok, bueno. Marco, una pregunta. Eso me sonó a cepillo. ¿Ibas a decir algo, Jimé? Sí, mira, en la Biblia que yo te digo que en la versión que yo tengo de la NBB, en Primera de Corintios 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, porque Dios así lo quiso, y nuestro hermano Sóstenes, aquí en esta Biblia, en varios versículos he encontrado que cambian nombres. Por ejemplo, aquí dice Sóstenes y en el resto de Biblias, en la otra dice, espérate, tenía otro nombre. Tranquila, búscala con calma. Ajá, espérate, porque aquí tenía otro o leí mal. Es que ya se me fue la otra. A ver. Se me fue porque tenía otro nombre. O creo que vi mal y yo estaba de Dióstenes. Creo que decía Dióstenes. Sí, tenía como Dióstenes en otra versión. Sí, bueno, aquí estoy en el 1.1. Aquí hay una Biblia de notas, se llama así, Estudio MacArthur. Dice, aquí habla sobre Sóstenes. Dice, pudo haber sido el secretario de Pablo, ¿sí? Un antiguo dirigente de la sinagoga cristiana que se había convertido en un hermano en Cristo. En una ocasión fue golpeado por llevar a Pablo ante la corte civil de Corintio. Ahí está el pasaje en Hechos 18, 12. Vamos a ver. Dice ahí, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría.
pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, allí después de que se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Entonces ahí vemos como una relación de Sóstenes, ¿sí? Veremos a ver algo aquí. Aquí sí tenemos un poquitico más aquí tengo yo tengo un diccionario muy chévere aquí, maestra. A ver, ¿dónde es que está? Este. Miremos a ver si tenemos la oportunidad de encontrar algo ahí que nos hable sobre Sóstenes. A ver si lo tienen. Oh, no. Miremos, Sóstenes. Esto es por la S. Saba, Sab, Salatiel, Salomón, Salutata, Sarbia, Seba, Tata, Semillas, Senigal, 70. Ya estamos en la I, ya, vamos a ver. Sodoma, Sóstenes, mire, aquí encontramos algo de Sóstenes. Vamos a ver qué nos dice. Del griego, Sóstenes. Sóstenes significa de la base de fuerza segura, Sóstenes, ¿sí? De toda la fuerza. Viene como de sostenimiento, ¿no? O sea, como principal de la sinagoga de Corintio, durante la estancia de Pablo en aquella ciudad, habiéndose desencadenado una alagarada a causa de la predicación del apóstol Pablo, el populacho golpeó a Sóstenes ante el tribunal Galión para obligarle a intervenir en el pleito contra Pablo. Vea como dice ahí, ¿sí? O sea, como que lo querían, o sea, como era, era oficial de la sinagoga, hemos dicho, querían implicarlo en un testimonio contra Pablo. El por qué esta acción puede deberse a que este Sóstenes, sucesor, por cierto, de Crispo, anterior principal de la sinagoga, convertido mediante el ministerio de Pablo, sea él mismo a quien el apóstol asocia en el encabezamiento de 1 Corintios 1:1, que es lo que significaría que Sóstenes se había hecho cristiano y convertido, por tanto, en el foco de la furia de la comunidad judía de Corinto. Pero es bastante extraño que, de haber sido cristiano, Lucas lo presente únicamente como principal de la sinagoga, sin aludir a su cambio de fe. Ahora bien, si la multitud que golpeó a Sóstenes era griega, según la lectura correcta, esto significa que la comunidad griega se aprovechó de la indiferencia de Galión para mostrar su disgusto con el fanatismo de Sóstenes en particular y de los judíos representados por él en general. Eusebio dice que Sóstenes, mencionado por Pablo en 1 Corintios 1:1, fue uno de los 70 discípulos de Jesús, a quien la tradición posterior hace obispo de Colofón en Jonia. Bueno, estas son cosas ahí que están ahí, sí, porque sí hubo una misión de los 70, ¿no? Pero ya poder nosotros decir realmente quién es el hermano Sóstenes, sí, entonces es algo que... Es que es en la única parte que lo mencionan en la palabra. Sí, en Primera de Corintios y en Hechos 18 también lo menciona, ¿sí? Son dos partes que lo está mencionando. Entonces, pero bueno, o sea, pues si Pablo lo está mencionando en la salutación, lo metió en el rancho de como, no sé si eran como mostraba la película, ¿no? Como esos largos conversatorios, como Lucas lo tuvo que entraba y duraba un día o a veces en la noche hasta que ya finalmente lo encarcelaron a Lucas, pues para Lucas fue una bendición que estuviera en cierta manera con Pablo, así sea encarcelado, porque pudo colaborarle, ¿no? Primero era médico, ¿sí? Y segundo, pues también pues ayudó a
a la escritura de sus libros, ¿no? Entonces, bien, compañeros, chévere, fue un tiempo muy bonito. Yo quiero pedirle el favor Ruth, Oscar, Charles, Señor. sigan el ejemplo de Shime. Así como dice Pablo aquí, mire, a lo que dice Pablo aquí. Espérese, 1 Corintios, así. ¿Qué dice? Os ruego que me imitéis, ¿sí? Aquí entonces, sí me gustaría que imitaran el ejemplo de Jimé, ¿no? Pues sí me llama la atención de que es como más, o sea, tratemos en lo posible de no entrar a los 20 minutos ni a la media hora porque, o sea, ya, por ejemplo, si vamos oficialmente a entrar a empezar la clase a los 20, 25 minutos, pues también, pues la idea sería que por máximo 7:30, 7:40 estemos ya finalizando, ¿sí? Y podamos tener un buen tiempo aprovechado, ¿sí? Entonces, yo les puedo dar un compás de espera de 5 minutos, máximo 10, ¿sí? Pero sí me gustaría pedirles el favor que en la próxima clase estemos como más puntuales, ¿sí? Para aprovechar el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos entonces a parar y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta mañanita, lo que tuvimos nosotros de compartir. Amado Rey, gracias por este hermoso día que tú nos das. Gracias por la provisión, gracias por tu amor, gracias porque nos das el querer como el hacer, como dice tu palabra, ¿sí? Entonces, queremos rogarte que seas tú bendiciendo a cada una de las familias, a cada uno, Señor, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Extiende, Señor, tu manto de protección y de provisión sobre cada uno de ellos y permítenos, oh Rey, si es tu voluntad, volvernos a reunir en la próxima semana para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén. Chao. Nos vemos esta noche. Esta noche va a estar Willy. Willy Colón. Willy Colón, el que está ya en sanidad del pubis. Sí, no es del colon, es del pubis. Sí. Bueno. Sí, entonces debe estar el hombre bien juicioso, bien, y Madeline también, porque pues él dice que sí le gusta compartir el mensaje, pero esto de tecnología poco, entonces me imagino que va a ser así como Priscila de Aquila, ¿no? Entonces tengo muchas expectativas de cómo va a ser el mensaje, pues muy seguramente el Señor se va a glorificar porque es la palabra del Señor, ¿no? Lo que se va a compartir, ¿sí? No es un show, ¿sí? Entonces esperemos que podamos deleitarnos en su palabra. Entonces, chao, que el Señor les guarde, les bendiga. Adiós. Buenas noches, bendiciones. Chao, bendiciones a todos.